Hola chicos, el tema de hoy, ecuaciones diferenciales no lineales. Bien, una ecuación diferencial no lineal es aquella que no cumple con los siguientes criterios. Variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. ¿Qué quiere decir de primer grado? Que sean o que tengan exponente 1. Cuando nos referimos a la variable dependiente en una función diferencial, va a ser aquella que esté escrita como numerador en mi símbolo de diferencial. Ustedes ya saben que se escribe de esta manera y siempre la letra que esté arriba va a ser la variable dependiente. La podemos escribir así o simplemente la y como con una comilla. Entonces, cada que la letra tenga la comilla significa que es la diferencial de esta variable dependiente. ¿Ok? Consideren eso para los ejercicios o los ejemplos que vamos a ver a continuación. Luego, que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependan de la variable independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras variables dependientes, la voy a escribir así, con comita, estén acompañados de coeficientes simples, como en este caso, un 2, un 3, cualquier otro número. Pero también podemos tener a la X o a mi o una variable independiente, ¿sale? Este sería el coeficiente de mi derivada o de mi variable dependiente. Inclusive este tipo de coeficientes puede tener alguna función, como por ejemplo función seno. Ese sería el coeficiente de mi y'. ¿Cómo voy a saberlo si lo cumple o no? Porque siempre vamos a analizar mi variable dependiente. Ubico mi variable dependiente y luego ubico su coeficiente. ¿Qué no podríamos tener? Algo como esto. 2x y luego que mi variable dependiente sea la X. Aquí si ustedes ven como coeficiente estoy conteniendo a mi misma variable dependiente y eso no se puede, a eso se refiere. Y por último, nos dice que la linealidad solo aplica para las variables dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 2x cuadrada y más y', en este caso, la y es mi variable dependiente y aun cuando la x está elevada a la segunda potencia, sigue siendo lineal porque lo que importa son mis variables dependientes. Eso significa, veamos los ejemplos a continuación. Aquí tenemos la primera condición que nos dice que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Lo primero que vamos a hacer es identificar quién es mi variable dependiente. En este caso, como ya lo expliqué, es y porque está acá arriba. Y esto se puede escribir de la misma manera. 3x, que es este de aquí, 3x, y' o de y en dx. Es exactamente lo mismo. Entonces, mi variable dependiente es la y. Menos 4 igual con 0. Vamos a identificar las variables en cada uno de ellos. Aquí, pues sigue siendo y. Aquí sigue siendo y porque es la que tiene la comilla y aquí también. Una vez que hicimos eso, vamos a identificar que la potencia de la derivada, que en este caso esta es la derivada, sea 1. Efectivamente es 1 y aquí efectivamente es 1. Por lo tanto, esta es una lineal. ¿Ok? En este caso, en el segundo ejemplo que tenemos por acá, pues bueno, aquí podemos observar que mi variable dependiente que ya definí que es y está elevado a una segunda potencia. Por lo tanto, esta ya es no lineal. Ya es una no lineal. En este último caso, bueno, penúltimo caso, vemos que mi variable dependiente sigue siendo la y. Aquí tengo el coeficiente, pero también tengo elevada a la primera potencia mi diferencial, por lo tanto es no lineal. Perdón, es lineal aquí. Porque sí cumple con el criterio de que la derivada está elevada a la primera potencia. Y en este último ejemplo, en este de acá, pues tenemos que la segunda derivada de mi variable está elevada al cuadrado, por lo tanto no es lineal
porque ya tenemos que está al cuadrado. A eso se refiere. Bien, vamos a borrar todo esto y para el siguiente criterio nos dice que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas depende de la variable independiente, que es lo que explicaba anteriormente. Lo primero que vamos a hacer nuevamente es identificar quién es mi variable dependiente. Aquí nuevamente es y, aquí es y, dado que es la que indica que tiene derivada. En este caso es x y en este caso sigue siendo y. Lo primero que vamos a ver es que aquí tengo seno de x, pero vimos que este coeficiente sí puede existir porque el seno está afectando a la x, no a la y. Y aquí tenemos un coeficiente normal, por lo tanto cumple con este criterio y además tanto la derivada como la función normal de y tienen exponente 1, por lo tanto es una lineal. Cumple con el criterio. En la siguiente, coeficiente normal, la y o la derivada de y está elevada a la primera potencia, entonces cumple el criterio. 2x es el coeficiente de y, que es mi variable dependiente, cumple el criterio. Por lo tanto, también es una lineal. Poner mejor contexto. Y en este caso, acuérdense que lo primero que vamos a hacer es analizar la x porque es mi variable dependiente. Y aquí, aunque la derivada está a la primera potencia, observen que aquí se repite dentro del paréntesis la misma variable dependiente. Entonces esto no puede ser, no cumple con el criterio. Y aquí, bueno, esto en realidad no nos importa porque es la variable dependiente, independiente, perdón, y es la variable independiente, y que inclusive podría tener un cuadrado y no pasaría nada. No nos afecta para saber si es lineal o no. Pero por este criterio, esta es una función no lineal. Vamos con el último, y aquí tenemos que mi variable dependiente es la y. Por lo tanto, no importa que este sea x cuadrado como coeficiente, tenemos que este está la potencia 1, en este caso sí cumple los criterios, aquí la y está como potencia 1, sí lo cumple, pero fíjense que aquí se está multiplicando nuevamente por y, es decir, el coeficiente de mi variable dependiente no solo está en función de x, sino contiene a la misma letra. Por lo tanto, ya no es lineal, y es no lineal. Entonces, de esa manera, vamos a ir reconociendo si es lineal o no. Vamos a borrar para poder pasar a la última diapositiva y ver los ejemplos de funciones, ahora sí, no lineales, ya no identificar, sino por completo no lineales. En este caso, chicos, fíjense que aquí vamos a hacer lo mismo, identificamos nuestra variable dependiente, en este caso es la x, porque aquí está acá arriba, en este caso nuevamente es la x y aquí es la y, dado las comillas, ¿no? Eso ustedes ya lo saben, ya estudiaron ecuaciones diferenciales. Aquí lo primero que vemos es que la derivada tiene la potencia 1, por lo tanto cumple el criterio de linealidad. Pero aquí tenemos que hay una función que me afecta a mi variable dependiente. Por lo tanto, esta es no lineal. En la siguiente, tenemos que esta y es mi variable independiente, entonces no pasa nada, esa siempre va a cumplir. Aquí, aunque mi derivada esté a la primera potencia y el coeficiente sea normal, pues cumple. Pero en este término, esta x está siendo afectada por una raíz. Y eso acuérdense que no puede ser o incumple con la linealidad, por lo tanto es no lineal. Y finalmente, en esta última, tenemos que el primer término cumple con que es con un coeficiente normal, la y está elevada a la primera potencia, cumple el criterio de linealidad, pero en este término, la derivada de y está elevada a la segunda potencia. Por lo tanto, ese criterio hace que esta función sea no lineal. En pocas palabras, entonces, una función no lineal
perdón, una función derivada no lineal o una función diferencial no lineal va a ser aquella que este, no cumpla con los criterios de linealidad.